Supercrack Estrella presenta. Criogeólogo ruso descubre una bacteria de millones de años para alargar la vida en Yakutia. Parece sacado de una película, pero la historia es real. Los supermillonarios de todo el mundo están como locos por tener esta bacteria que está en Siberia, Rusia. Estarían dispuestos a darle a Rusia lo que pida si dejan que sean sus empresas quien tengan la patente. Siberia es el lugar más rico del mundo en todo tipo de materiales. A las élites esto siempre le preocupó, pero ahora podría estar allí el bien más preciado de las élites satánicas, algo que alargar la vida, y están dispuestos a todo por tenerlo, por las buenas o por las malas. Para saber más sobre este tema tenemos que saber qué es lo que ocurre en Yakutia, Siberia, el lugar donde se encontró la bacteria, comprobando que este es el lugar llamado como Valle de la Muerte, donde actualmente están pasando cosas extrañas. Anatoly Brouchkov, el criogeólogo ruso que se inyectó una bacteria de millones de años para alargar la vida en 10 veces o 100 veces. Hay algunos resultados positivos. El Dr. Brouchkov empezó sus investigaciones con la bacteria Vasily Joseph hace más de una década, pero va paso a paso por falta de personal, equipo y financiación. La especie humana lleva siglos, como mínimo, tratando de vencer a la muerte. Desde la piedra filosofal alquímica, sobre la cual llegó a escribir incluso Isaac Newton en documentos que fueron publicados por la BBC, hasta lo que hizo Brian Johnson de inyectarse el plasma sanguíneo de su hijo. Será, por puro miedo a la muerte, el ejemplo paradigmático de lo desconocido, porque poco, si algo, habrá tan indescifrable. O por amor al yo, que según toda indicación se termina al morir. Hace aproximadamente una década que el Dr. Anatoly Brouchkov atrajo, repentinamente, la atención del mundo entero. El geólogo ruso, jefe del Departamento de Geocriología de la Universidad Estatal de Moscú, apareció en multitud de medios, desde Vice y el New York Times a El Confidencial y The Daily Star, y por un buen motivo, ya que el científico había cruzado una línea en su esfuerzo por descubrir la clave para la longevidad humana. Empezó a experimentar consigo mismo inyectándose una bacteria antiquísima extraída del permafrost de Yakutia, una región de la Siberia central. Antes de inocularse a sí mismo, ya se habían realizado varios experimentos que tuvieron resultados prometedores. El tratamiento con esta bacteria en ratones viejos les permitió conservar sus capacidades reproductivas hasta edades significativamente mayores de lo normal. También aumentó la esperanza de vida de moscas de la fruta. Y aumentó la vitalidad de las plantas que fueron expuestas al Vasily Joseph. No es arbitrario, claro. Esta bacteria, el Vasily Joseph, tiene una particularidad. De alguna manera, se había mantenido viva durante millones de años, al menos 3,5 millones, sin degradarse ni perder sus propiedades. Ni la vida, claro, que es aún más sorprendente. Según se observó a través de las investigaciones, el quid de la longevidad de la bacteria tendría que ver con algún mecanismo que evitaría la degradación del ADNARN, uno de los factores contemplados como principal causa del envejecimiento y eventual muerte de todos los seres vivos. Es obvio que la bacteria tiene ese mecanismo. Es obvio porque conocemos la edad de la bacteria. Es muy antigua, y no muere. Así que tiene algún mecanismo de protección. Creo que no es una hipótesis. Se convierte en hecho solo porque la bacteria existe, explica. No sabemos cuál es, pero definitivamente lo tiene. De lo contrario, la bacteria estaría muerta. Pero tras millones de años, o miles de años, no se muere. Esto significa que tiene alguna protección. Y una muy eficaz. Probablemente sea un mecanismo eficiente de reparación de daños al ADN, Vasily Joseph. Una bacteria antiquísima que podría alargar la vida humana. Estos especímenes de bacteria inmortal se encontraron en varias muestras del permafrost siberiano, pero también en ámbar y en sales. Según Anatoly, las bacterias se filtran por el suelo y el agua y entran en contacto con el mundo exterior, con la superficie. El permafrost se derrite. Se degrada. Y esa bacteria se introduce en el ambiente, se mete en la tierra. Se mete en el agua constantemente. Y desde hace siglos, explica. Hay una región, el área del permafrost antiguo donde esto sucede, que está poblada. Es un lugar en el que vive gente. Y lo curioso es que, en Siberia, esa región particular del centro de Siberia donde está el permafrost antiguo, es un área conocida por la longevidad de las personas. Supuestamente, allí las personas viven más que la media. Hay muchas personas que tienen más de 100 años. Pero esa zona tiene condiciones muy extremas. Condiciones climáticas, medioambientales, y demás. La vida es muy dura allí. Pero, aún así, las personas viven más tiempo. Viven más que en Florida, o más que en, no sé, en el sur de Europa, donde la vida es mucho más cómoda para las personas.
Esta fue la primera señal para Anatoly de que no había ningún riesgo en inyectarse esta bacteria. Si fuese nociva o peligrosa, la población humana y animal local mostraría alguna evidencia de enfermedad, pero muestran todo lo contrario. Según el criogeólogo, esta bacteria podría tener el potencial para alargar la vida humana, y no para vivir hasta los 100 y pico o 200 años, sino que, asegura, podría hacer de la especie humana una prácticamente inmortal, y solo haría falta replicar el mecanismo de conservación de material genético que utiliza el Vasily Joseph. El problema: está seguro de que existe, pero no sabe aún cuál es. También añade, sin embargo, que debe estar basado en alguna proteína y que realmente podría alargar tu vida, porque si ese mecanismo está basado en proteínas, solo tendrían que transferirse a tu organismo y ponerse a trabajar. Nuestras células y las suyas son parecidas. Quiero decir, la química es parecida, no hay ninguna gran diferencia. Y el proceso de envejecimiento también es similar a nivel bioquímico. La rotura y el daño al ADN provoca el envejecimiento, y es así en toda célula viva, explica. Y asegura, además, que estoy bastante seguro de que si descubrimos cómo la bacteria evita la degradación del ADN, podríamos hacer lo mismo con nosotros mismos. De eso estoy seguro. Lo único que no sabemos es cuál es el mecanismo. Ni cómo utilizar ese mecanismo. Los resultados de la experimentación en personas. El científico asegura que, aunque trata de ser cauto al elegir las personas a las que deja participar, actualmente hay varios individuos que han probado a inyectarse esta bacteria. Yo lo he repetido varias veces, y también algunos amigos. Hoy en día hay unas 20 personas intentando utilizarla. Algunas solo la usan una vez, pero otras lo usan de forma más o menos regular. Y, bueno, hay algunos resultados positivos, pero no hay ninguna prueba de que pueda alargar la vida significativamente. Hicimos análisis de sangre antes y después de los experimentos, y, en resumen, hay un efecto de incremento de la actividad física. Del poder muscular. Un incremento visible de los niveles de testosterona, además de otros parámetros sanguíneos. Hay unas 20 personas con las que hemos experimentado y que presentaron esos efectos positivos. Pero bueno, mi objetivo es alargar la vida humana, pero no solo en, digamos, un 50%, ¿sabes? Sino 10 veces o 100 veces, aunque no está seguro del todo de que sea posible. De cualquier forma, también añade que ya registró alguna patente de extracto de la bacteria como complemento alimenticio en algunos países. El Dr. Grouchkov asegura que creo que sé cómo descubrir el mecanismo, cómo identificarlo, pero esas investigaciones son, digamos, largas. Probablemente, duren años, pero le falta financiación, equipo, y personal. Es difícil de encontrar, hoy en día, un laboratorio totalmente equipado y con un número de especialistas. Necesitaría 3 o 4 microbiólogos cualificados, biólogos moleculares, y todo el material. Y necesitaría un par de años para ello. Por el momento, voy paso a paso. Siguen siendo pasos, pero podrían ser más amplios. Para terminar, Anatoly asegura que no estoy buscando fama, ni ningún premio, ni nada por el estilo. Creo que es una forma en la que las personas pueden vivir más tiempo, que estaría genial. Creo que las personas pueden liberarse de la muerte. Porque ahora mismo nadie lo es. Porque, ya sabes, la muerte es inevitable, ¿no? El misterio de Biliui Valle de Calderas. ¿Por qué se le llama el Valle de la Muerte y qué esconden los pantanos de Yakut? La zona pantanosa de la antigüedad se percibía como un territorio hostil, peligroso y mortal. Así sucedió en Yakutia. El Valle de la Muerte o el Valle de las Calderas Biliui. Nadie sabe realmente qué hay realmente allí. Sin embargo, si comparamos los diversos relatos de testigos presenciales, investigadores y viajeros, podemos obtener una imagen bastante clara. Comencemos con los nativos. Este territorio es difícil de pasar, pero desde la antigüedad, los Evenks tenían que moverse a lo largo de él, porque había una gran ruta comercial o, como también se le llama, la nómada Even. Cualquiera que haya estado aquí sabe que puedes encontrarte con enormes estructuras metálicas de forma redonda. Si está abierto, puedes subir al interior para pasar la noche. Y si está cerrado, entonces ni siquiera puedes acercarte. Puedes enfermarte. Luego, en 3, 4 semanas, todos los dientes, el cabello y las uñas se caerán, y la persona se cubrirá con manchas negras y morirá. Entonces, al ver grandes objetos redondos desde lejos, los cazadores y viajeros verificaron rápidamente si estaba abierto y luego actuaron según la situación. Los ancianos locales dijeron que las calderas abiertas son seguras y que siempre hace calor en ellas. Incluso en invierno, la nieve se derrite a su alrededor y en el interior se puede dormir sin ropa.
Curiosamente, la información sobre estos objetos se ha conservado desde finales del siglo XVIII. Desde entonces, se han hundido lentamente en el suelo, y cada año quedan menos en la superficie. En 1933, apareció información de Mikhail Koretsky, un investigador de Vladivostok, que durante la expedición al Valle de la Muerte, habló con muchos residentes locales. Una carta sobre esto se almacena hoy en los archivos de la Biblioteca Nacional de Yakutia. En él, Michael describe varias historias que le contaron. Uno de ellos cuenta cómo el cazador quiso pasar la noche en un caldero abierto, pero encontró dentro a un hombre alto de metal con un solo ojo. Asustado, salió corriendo y, sin cumplir la orden, regresó al asentamiento. Ya era imposible atraerlo al valle del río Viliui. En 2006, el viajero checo Iván Matsker le visitó el Valle de la Muerte. Durante la expedición, él y otras personas de ideas afines viajaron y navegaron en barcos durante más de 200 kilómetros. Al mismo tiempo, siempre tenían cerca instrumentos que mostraban actividad anómala. Gracias a ellos, se descubrió la caldera. Sorprendentemente, los instrumentos comenzaron a salirse de escala y comportarse de manera inapropiada en el momento en que los dos grupos de investigadores estaban en un bote sobre el lodo del pantano. El descenso fue extremadamente peligroso. Luego, con la ayuda de una ecosonda y sondas, se realizó el trabajo de evaluación. Resultó que debajo de ellos, a una profundidad de 2, 5, 3 metros, había un objeto esférico de metal, de al menos 10, 12 metros de tamaño. Permanecieron cerca de él solo unas 2 horas, después de lo cual los miembros de la expedición se enfermaron. El propio Iván Matsker le sintió asfixia, zumbidos en los oídos, dolor en el corazón y la cabeza. Al regresar a la República Checa, recurrió a los médicos en busca de ayuda. Resultó que el especialista recibió una dosis de radiación no letal, pero extremadamente impresionante. Después de 7 años murió. Algunos colegas asocian su partida inesperada con esta expedición a Yakutia. A pesar de esto, Iván trató de sistematizar la información recibida de los residentes locales con sus propias conclusiones. En su opinión, las instalaciones de una antigua civilización tecnogénica desconocida estaban ubicadas en el Valle de la Muerte, o los extraterrestres eligieron estos lugares y, por alguna razón, prepararon una fosa común aquí. Sin embargo, nadie sabe si todas las áreas no funcionan o están esperando algo. En cualquier caso, el dato más interesante es la presencia de alta radiación entre los pantanos de Yakut. Y ella no ha sido criada por tantos años. Es posible que estos aparatos sigan funcionando, por lo que persiste el nivel de radiación. También a favor de esto está la preservación de la temperatura cerca de las esferas, es positiva incluso en invierno. Y los inviernos en Yakutia son Pero a pesar de toda esta evidencia, por el momento nadie ha sido capaz de dar una definición clara y precisa del fenómeno del Valle de la Muerte. Solo hay suposiciones. Misterioso fenómeno luminoso aparece en el cielo de Yakutia, Rusia. Un extraño fenómeno luminoso pudo verse en el cielo de la localidad de Yakutia en Rusia. El cielo nublado del lugar quedó iluminado por una fuente de luz desconocida, como si algo estuviera tras la nubosidad. Han surgido impresionantes imágenes de un misterioso objeto en el cielo de Yakutia, Rusia. No se sabe exactamente de qué se trata, pero han sido dadas diversas teorías para explicar el raro suceso. Para los espectadores más religiosos, esto podría ser el avistamiento de un ángel o una señal en el cielo. Para otros testigos, esto tendría un origen extraterrestre. La noticia difundida ha causado demasiada sorpresa e incluso miedo entre los residentes de la zona. Existe un vídeo que fue subido a una cuenta en Twitter. Pueden verlo a continuación. Lamentablemente, no existe mayor información sobre el incidente. Pero ciertamente, antes de declarar que se trató de algo extraordinario, debemos determinar primero si no fue causado por algún fenómeno natural, o incluso algo más mundano como el lanzamiento de un cohete o misil. Aunque no hay más detalles sobre el caso, aquí solo se muestran las imágenes obtenidas. Los pilares de rocas de la montaña Kiselyag, en la parte oriental del distrito Verjoyansky de Yakutia, son un museo de la tierra y el cielo. En lengua yakuta este lugar se llama Kiselyag, que significa con el hombre. Otros de los nombres que se dan a estas misteriosas rocas formadas por la erosión del viento son los hombres de piedra o los espíritus de las montañas. Rusia se ha visto afectada por incendios forestales generalizados, atribuidos a temperaturas inusualmente altas y al descuido de las normas de seguridad contra incendios. La situación de los incendios forestales en nuestra república es muy difícil.
Repito que estamos experimentando el verano más seco de los últimos 150 años en Yakutia, y el mes de junio fue el más caluroso registrado. Esto, junto con las tormentas eléctricas secas que ocurren casi a diario en nuestra república, provocó importantes incendios forestales, dijo a los periodistas Aisen Nikolayev, gobernador de Yakutia que, con una superficie de más de 3,08 millones de kilómetros cuadrados, es la entidad más extensa de la Federación de Rusia. Verjoyansk, una pequeña ciudad en la República de Saja, Yakutia, en Rusia, celebró recientemente sus 125 años como el lugar habitado más frío del mundo. El 15 de noviembre, alrededor de un cuarto de los habitantes de la helada ciudad, esperaron a -40 grados la llegada de un grupo de dignatarios que desvelarían una pequeña placa de mármol en memoria de Sergei Kovalik, el científico que registró en el lugar una temperatura de -67,8 grados y con ello dio a Verjoyansk el estatus de polo del frío. OVNI en Rusia se comunicó con sonidos gatunos. Controladores rusos afirman haber contactado a un objeto que viajaba a miles de kilómetros por hora en el cielo de Siberia. Escucharon una voz femenina hablando en un lenguaje incomprensible. Como si estuviese diciendo miau, miau todo el tiempo. Controladores aéreos de Siberia, en Rusia, afirman que fueron contactados por extraterrestres. El ovni se vio en la pantalla moviéndose por la remota región diamantífera de Yakutsk, cuenta Noti Express en base a BBC. Según midieron los aparatos, viajaba a unos 10.000 kilómetros por hora, cambiando de dirección a gran velocidad en el cielo, a casi 20.000 metros de altura, donde interfería con las frecuencias de aviación. Se intentó contactar al objeto no identificado, y la sorpresa fue grande al escuchar una voz femenina que habló en un lenguaje incomprensible, parecido al de los gatos. Escuché una voz femenina, como si estuviese diciendo miau, miau todo el tiempo, contó el testigo, que se comunicaba con el piloto de un vuelo de Aeroflot cuando la conversación fue interrumpida. 100 años y aún no hay una explicación clara sobre el suceso ocurrido en Tunguska, la explosión más grande de un cuerpo celeste en nuestra atmósfera, registrada históricamente. Tunguska es un área de Siberia, Rusia, donde en 1908 se produjo la explosión de un meteorito antes de llegar al suelo terrestre, dejando a su paso más de 80 millones de árboles destrozados en un área de 2.000 kilómetros. Nunca se pudo corroborar la veracidad de este cuerpo celeste, ya que al explotar lejos de la superficie no dejó cráter, y sus restos se siguen buscando. Un equipo de científicos rusos celebra el hallazgo único de la momia de un gatito dientes de sable encontrado en Yakutia, al noreste de Rusia, en una zona donde el hielo del permafrost ayudó a mantener su buen estado de conservación, según se detalla en un estudio publicado recientemente por la revista Scientific Reports. Los misterios del Valle de la Muerte, Yakutia, Rusia, un equipo de científicos acaban de regresar de una expedición de la Siberia rusa llamado Valle de la Muerte y dicen haber encontrado pruebas de al menos 5 de las legendarias calderas extraterrestres. Un grupo de científicos e investigadores rusos han regresado del Valle de la Muerte y Michael Bisot, líder del grupo, ha dicho lo siguiente en una entrevista para un diario ruso, acerca de su descubrimiento. Fuimos al Valle de la Muerte, para ver e investigar las calderas o domos, que la gente aseguraba que existían en el lugar y realmente hemos encontrado 5 objetos metálicos enterrados en un pantano. Michael dio algunos detalles precisos sobre estos misteriosos objetos. Cada uno está sumergido en pequeños charcos pantanosos. Los objetos son definitivamente metálicos. Los científicos entraron al pantano, caminaron sobre los objetos y escucharon sonidos metálicos cuando los golpearon con otros objetos. La parte superior es suave pero tienen puntas afiladas en los bordes exteriores. 2 de los miembros del equipo se sintieron mal durante las investigaciones. El equipo estaba compuesto por 3 geólogos, un astrofísico, y un ingeniero mecánico y 3 asistentes de investigación. Cuando se le preguntó sobre lo que pensaba acerca de lo que habían descubierto, creían que se trataba de algo extraterrestre como la gente aseguraba. Michael solo dijo: hay definitivamente algo extraño ahí, no tenemos idea de lo que es o para qué fueron usados. La creencia popular dice que estos domos o calderas son armas de defensa que los extraterrestres han puesto en esa región para proteger a la Tierra de amenazas del espacio exterior como asteroides, cometas o seres extraterrestres hostiles. No son pocas las personas que citan los numerosos meteoritos que se han estrellado en esta zona, que incluye al famoso meteorito de Tunguska en 1908, el meteorito Chulyme en 1984 y Vitim en 2002. La región localizada se encuentra en Yakutia.
En 1933, apareció información de Mikhail Koretsky, un investigador de Vladivostok, que durante la expedición al Valle de la Muerte, habló con muchos residentes locales. Una carta sobre esto se almacena hoy en los archivos de la Biblioteca Nacional de Yakutia. En él, Michael describe varias historias que le contaron. Uno de ellos cuenta cómo el cazador quiso pasar la noche en un caldero abierto, pero encontró dentro a un hombre alto de metal con un solo ojo. Asustado, salió corriendo y, sin cumplir la orden, regresó al asentamiento. Ya era imposible atraerlo al valle del río Viliumi. La historia del hombre alto de metal con un solo ojo recuerda mucho al ovni de Voronezh, la desafiante visita de un ovni a Voronezh, en Rusia, que presagió el fin del comunismo en septiembre de 1989. Una nave extraterrestre habría descendido en esta localidad, hizo desaparecer a un habitante. El 27 de septiembre de 1989, en Voronezh, en la ex Unión Soviética, hoy Rusia, varios niños afirmaron haber visto un alienígena de 3 ojos con una escolta robótica que habían bajado de un ovni. Los niños testimoniaron que el alienígena medía unos 3 metros de altura. La nave, según el testimonio de los testigos, aterrizó en las afueras de la ciudad de Voronezh. Poco después, el alto alienígena apareció y, al ver a un joven, le disparó una especie de arma, haciendo que se desvaneciera ante los ojos de las demás personas que le rodeaban. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.